durante 5 semanas consecutivas a nivel mundial y una cierta estabilidad en lo que respecta a la semana 4, como verán en el gráfico de la derecha. Con respecto a la semana 5 en curso, tendremos los datos al finalizar esta semana que es del día sábado. Siguiente, por favor. Con respecto a los indicadores que tenemos a nivel de nuestro país, uno de los indicadores tempranos que pueden hablar de cómo se da la transmisión de la enfermedad es el RT o número instantáneo, y como verán en la gráfica de la izquierda, tenemos un valor ahora de 1.2. Recordemos que el valor por encima de 1 indica expansión de la epidemia y un valor menor a 1, una desaceleración. En este momento, comparado con lo que fue todos los registros del mes de enero, tenemos un valor menor al punto más alto alcanzado, que fue aproximadamente 1.7. Siguiente. Con respecto a la positividad, sin embargo, tenemos un nivel ya parecido o igual a lo que sucedió en el momento de mayor número de casos de la pandemia en el 2021, con una positividad de 45%. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 personas testadas para SARS-CoV-2, la mitad prácticamente está dando positivo. Siguiente. Y los valores de lo que corresponde al número de casos. Esta es la curva epidemiológica desde el inicio de la pandemia hasta la semana 4 de 2022, que corresponde a la última semana de enero. Vemos que en 5 semanas también de aumentos, y estos se fueron duplicando o inclusive triplicando de una semana a otra. Y entre la semana 4 y la semana 3 se ve, digamos, un aumento de casos que es un poquitito menor, que corresponde al 7% de aumento entre la semana 3 y 4. Siguiente. Con respecto a nivel de transmisión comunitaria, a nivel distrital, tenemos 250 distritos en nuestro país, y como verán en el mapa, el rango de colores indica el color rojo como nivel muy alto de transmisión, en nivel 4, y en esta situación se encuentra la mayoría de los distritos. Entonces vemos en la tabla de la derecha que un 85% se encuentra en nivel 3 y 4 de transmisión, que indica alto y muy alto como nivel de transmisión comunitaria. Siguiente. Y evaluando lo que está pasando con respecto al mes de enero, teniendo en cuenta la predominancia de la variante Omicron, para ver cómo está con la distribución de la afectación según grupos de edad. Vemos la pirámide que está a la izquierda, que marca el número de casos en números absolutos, y las edades están en la parte de abajo, en la edad pediátrica, en la parte del medio, la edad que corresponde a 20 a 59 años, y la parte superior a las personas que tienen 60 años y más. En números absolutos, entonces, vemos una mayor afectación del sexo femenino, pero que puede estar en relación también a una adherencia o un acercamiento mayor de las mujeres a lo que corresponde a consultas y testeos. Y a la derecha vemos la tasa de incidencia. ¿Qué es la tasa de incidencia? Es comparar estos números absolutos con el número de población para cada grupo de edad. Porque recordemos que a medida que avanza la edad, digamos, tenemos menos población, pero si vemos en lo que corresponde a la tasa de incidencia a la derecha, vemos que la población de 80 y más está bastante afectada este mes, por lo que corresponde a los contagios de COVID-19. Por otro lado, vemos también que el porcentaje de afectación del grupo pediátrico que ven en la parte de abajo a la izquierda es del 13% en el mes de enero, siendo que se manejaba como proporción en el 2021, en los últimos meses, un rango entre 8 y 11%. Entonces vemos un poco más de afectación del grupo pediátrico en el mes de enero. Siguiente. El personal sanitario, es importante la vigilancia que se hace a nivel de este grupo poblacional en vista de que está dentro de lo que es la respuesta sanitaria. Y vimos un gran número de ellos afectados, así como fue el nivel comunitario, durante el mes de enero, siendo la semana 2 lo que marcó, digamos, el mayor número de casos de personal sanitario afectado. Lo que corresponde a las 8 últimas semanas, que son las 4 de diciembre de 2021 y las 4 semanas de enero, vemos que un total de 5.059 personas de este grupo, de lo que son los sanitarios, fue afectado. Pero de este 5.000, prácticamente 4.000 se encuentran en enero, y de estos 4.000, prácticamente la mitad corresponde a la semana 2.
Los departamentos con mayor afectación de personal sanitario afectado son los más poblados: Asunción Central, Alto Paraná, Itapúa, y donde se concentra también el mayor número de centros hospitalarios. Siguiente. En cuanto a los indicadores de gravedad, vemos la hospitalización, pero acá le traemos lo que son los casos confirmados de COVID-19. Recordar que esto no equivale a ocupación de camas, ya que en esto tenemos que evaluar también las sospechas de esta enfermedad y otras patologías. Pero comparando lo que fue toda la curva de lo que es hospitalizados, vemos que la semana 22 fue el número más alto de hospitalizados, que fue un poco más de 2.000 casos de COVID-19. Y actualmente se tiene en las semanas de enero, se tiene un aumento gradual y que llega a un tope de más de 1.000, con una cierta tendencia en la última semana evaluada, pero con datos parciales. Entonces tiene un aumento de casos sostenido durante las 4 semanas de enero y un cierto descenso en la última evaluada. Siguiente. Y esto es mirando lo que sucedió en 11 días entre el 22 de enero y el 1 de febrero. Entonces son 11 días evaluados para ver cómo fue la ocupación diaria de camas, y vemos que hubo un aumento de aproximadamente 58% en lo que corresponde a salas comunes y de 39% con respecto a terapia intensiva. Comparando con el informe anterior que les habíamos presentado, representa también una cierta desaceleración en lo que respecta al número de camas que se va requiriendo en los días que en este caso están contemplados 11 días. Siguiente. Y este es evaluando las características por grupo de edad en un corte que se hizo lo reportado el 1 de febrero, con 1.134 personas que fueron confirmadas para COVID-19 que estaban hospitalizadas en ese momento, en ese día. Entonces vemos de izquierda a derecha los grupos de edad que corresponden a los menores de 20 años, al grupo de 20 a menores de 40 a 64 y los que tienen 65 y más. Recordar que el grupo pediátrico habíamos dicho que estaba afectado en un 13%, con respecto a hospitalizaciones el 8%, y si vemos los grupos diferenciados nuevamente en pediatría, vemos que los más afectados son los menores de 5 años. Y con respecto a la población mayor, en cuanto a incidencia de casos o proporción de casos, mejor dicho, es el 12%, sin embargo acá es más de la mitad de los hospitalizados constituyen las personas de más de 64 años, siendo el grupo 80 y más el que predomina dentro de este grupo en especial. Siguiente. Y haciendo una actualización de lo que corresponde a los casos fallecidos desde el principio de la pandemia hasta hoy, tenemos 17.231 casos confirmados de COVID-19. Recordar que estos casos son los que están confirmados para la enfermedad y en que el COVID fue lo que produjo el deceso. Ingresan otras, digamos, sospechas u otras notificaciones, pero estas son evaluadas por un grupo especial que se dedica a evaluar la mortalidad, y estos son los datos que van saliendo de esa investigación. Entonces tenemos que de ese grupo evaluado, 446 no codifican, constituyen, por ejemplo, aquellas personas que si bien tuvieron un resultado positivo de SARS-CoV, murieron por otras causas, como por ejemplo accidentes u otra patología que no corresponden a COVID. 7.826 fueron descartados. Esto corresponde generalmente a los que entraron como sospecha, pero su laboratorio muestra que son negativos para la enfermedad. Y 306 se encuentran en investigación, que es dentro del proceso de lo que es el cierre de casos. Se necesitan documentaciones para hacer los cierres y es lo que se van informando en los días sucesivos o inclusive a veces como casos retrospectivos. En cuanto a la tendencia de casos, vemos que en la semana que corresponde a enero también se fueron dando las duplicaciones de lo que es casos fallecidos, cosas esperadas si es que de esa forma se dan los casos. Entonces vemos que de 40 pasa a 80, un poco más de 160 y un poco más de 200 en la última semana. Siguiente. Y haciendo, digamos, como Omicron, digamos, se transmite en forma muy rápida y puede haber duplicación inclusive de casos, ver un poco qué pasó con los fallecidos, pero esto es por fecha de defunción, que puede variar un poco con lo que se informa en el reporte diario, que es por fecha de difusión. Entonces vemos que en estos 15 días, del 15 de enero al 29 de enero, el mayor número de decesos se dio en la fecha 25 de enero, con más de 40 casos fallecidos. Y eso es aproximadamente 2 semanas después
de lo que corresponde a los picos que se dan por día de casos confirmados. Siguiente. Y haciendo evaluaciones también ya al cabo de 2 años para ir viendo cómo influye también la estrategia de vacunación y ver cómo es el comportamiento también de las personas que acceden a esta estrategia de vacunación en cuanto también a cuánto acceden a lo que es para el diagnóstico, y eso constituye el testeo. Entonces, esta tendencia diaria del mes de enero, vemos la tasa que se da en personas vacunadas y no vacunadas. En color azul están viendo lo que corresponde a la tasa de testeo de vacunados, y en color rojo a las personas no vacunadas. Entonces, cada una de estas poblaciones se evalúa sobre su propia población. O sea, en los vacunados sobre aproximadamente 3.500.000 que están siendo vacunados, y los no vacunados 3.700.000 aproximadamente. Entonces, haciendo una revisión, vemos que más de 300.000 testeos se hicieron, y esto incluye a los positivos y a los negativos. Y en los vacunados, estos testeos corresponden a más de 267.000, y los no vacunados en número menor, 112.000. Entonces, lo que muestra este gráfico es que tenemos personas que se hacen el test y que salen resultado negativo o positivo en el mes de enero. Tenemos más vacunados que no vacunados. Entonces, influye también en los análisis que uno pueda llegar a hacer con respecto al registro de datos. Y esta relación entre estos dos grupos poblacionales es de 2,4 veces más de vacunados en relación a los no vacunados. Siguiente. Informar también a través de esta oportunidad que es la conferencia de prensa semanal, que ya como dijimos, ¿verdad?, a 2 años de la pandemia prácticamente es necesario hacer una actualización de tanto las definiciones de casos como algunas formas de difusión de la información. Entonces, las actualizaciones presentes se refieren al protocolo de ingreso a país, que ya fue comunicado el día de ayer y que ya está vigente. Mencionar que también se utilizará un correo institucional para el reporte de viajeros, que en este momento está siendo muy utilizado para varias circunstancias, como por ejemplo situaciones especiales, y también para envío de resultados de laboratorio. También tendremos que hacer una actualización de lo que corresponde a las características de la comunicación diaria. También el tablero de datos que constituyen los datos semanales seguirá actualizando en el transcurso de los días. Y por último, una próxima actualización de definición de casos, que es necesario hacerlo también en vista de la variante Omicron y también de la situación epidemiológica. De mi parte es todo. Muchas gracias, doctora Sandra. Seguidamente tendremos la presentación de la coordinadora técnica del programa ampliado de inmunizaciones, doctora Marta Monforos. Sí, muy buenos días a todos. Vamos a proceder a dar la actualización de lo que se refiere al Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19. A la fecha del 3 de febrero, el corte que hicimos para la presentación, van aplicadas un total de 7.650.301 dosis, de las cuales corresponden a primeras dosis 3.660.105, segundas dosis 3.109.517, y las dosis de refuerzo o terceras dosis 889.679 dosis aplicadas. La siguiente. En cuanto a la velocidad de vacunación, podemos ver cómo lo llamativo en esta diapositiva es sobre todo enfatizar el enlentecimiento que está sufriendo, digamos, las personas que van cumpliendo con su dosis de refuerzo, teniendo en cuenta que la situación epidemiológica y la variante predominante es la variante Omicron, en la cual se ha demostrado ya rotundamente el beneficio que brinda esta dosis de refuerzo en lo que se refiere a la protección contra hospitalizaciones y casos graves en referencia a esta variante. Mencionar que en la jornada de vacunación exclusiva para niños, durante los 3 días exclusivos para ellos, del 31 de enero al 2 de febrero, hemos alcanzado a vacunar a 113.947 niños, lo cual representa un 50% de los inscriptos voluntarios en esa franja etaria. La siguiente.
Ya analizando la meta sobre la cobertura sobre la población total país, vemos que seguimos en un 49% de cobertura con al menos una dosis y 42% con 2 dosis, y llegamos al 13% de cobertura con la vacunación de refuerzo. Es importante mencionar que acá tenemos la inclusión ya de la nueva cohorte poblacional de los niños de 5 a 11 años. Por lo tanto, en este momento, la cantidad mínima de personas a vacunar pendiente de recibir primeras dosis nuevamente aumenta a 1.736.637 personas para lograr conseguir nuestra meta de 80% de cobertura a nivel poblacional. La siguiente. Analizando esta cobertura ya incluyendo a los niños mayores de 5 años y más, vemos que nuestra cobertura por población objetiva actualmente es 54% con al menos una dosis y 46% con el esquema completo de 2 dosis. Vemos que para las primeras dosis, los 3 grupos etarios más jóvenes, es decir, de 5 a 19 años, son los que presentan menores cobertura por debajo del 60%, y en los niños, como mencionamos, hemos alcanzado el 12% en lo que se refiere a las coberturas en relación a la población. La siguiente. Esto un poco para dimensionar el estado de lo que es nuestra primera meta de cobertura en cuanto a estas primeras 250.000 dosis que fueron distribuidas para la población de 5 a 11 años por regiones sanitarias del 31 de enero al 3 de febrero. Prácticamente 4 regiones son las que no alcanzaron cubrir el 50% de sus inscriptos, y ahí hacemos un llamado a esta población que sí manifestó su intención o su deseo de acceder a la vacunación al inscribir a sus niños, y todavía no están acudiendo a los vacunatorios. El resto de las regiones, prácticamente todas superaron el 50% de sus inscriptos, y en algunas inclusive estamos ya por encima del 80% de los niños inscritos en la plataforma. Hacer mención nada más que continuamos con la campaña contra sarampión, rubéola y polio. Es importante completar los esquemas y recibir esta dosis adicional para estas enfermedades, los niños comprendidos para esta campaña, que son los de 6 meses a 4 años para polio y los de 1 a 6 años para la vacuna contra sarampión. La siguiente. En este momento, al cierre de la semana, llevamos un porcentaje de cobertura para la vacuna contra poliomielitis del 32.8% en relación a la población meta que tenemos para esta campaña, y de 32% para la vacuna contra sarampión. La siguiente. Ya yendo un poco a lo que es nuestro calendario de vacunación para la próxima semana, tenemos las primeras dosis del lunes 7 al viernes 11 de febrero. Continuamos con la vacunación de niños y niñas de 5 a 11 años con la vacuna Coronavac, las personas de 12 a 17 años con las vacunas del laboratorio Pfizer, y las personas de 18 años en adelante podrán recibir las vacunas de las plataformas que se encuentren disponibles en los vacunatorios. Es de destacar que para esta semana ya no tenemos en cuenta el ordenamiento por terminación de número de cédula. La siguiente. Nada más mencionar y recordar a los padres que en los niños de 5 a 17 años es necesario presentar los requisitos mencionados en la página, ¿verdad? Como estar registrados en la plataforma, ir acompañados por la madre, padre o tutor legal, presentar la cédula de identidad del adulto y del niño, tener en cuenta que en el caso que el niño o el adolescente no cuenten con la cédula, esto no va a ser motivo de rechazo. En el vacunatorio se le debe generar un código temporal para el registro de su vacunación. Presentar la fotocopia del certificado de nacimiento, de la libreta de familia, y también si no se encuentra con la partida de nacimiento o alguno de estos documentos mencionados, es importante recordar que se cuenta con este instrumento que es la declaración jurada, la cual debe ser firmada por el adulto responsable que acompaña al niño y al cual se le adosa la fotocopia de la cédula del adulto y del niño.
y en caso de tener una tutoría o guarda temporal se debe presentar la resolución judicial que acredite tal situación. La siguiente. Para las primeras dosis, realmente tener en cuenta que este calendario está vigente hasta agotar las dosis disponibles. Pfizer, las embarazadas con 12 semanas o más de gestación en adelante. El certificado médico que se debe presentar es exclusivamente para acreditar que se encuentran en la semana de gestación que se recomienda para iniciar la vacunación. La siguiente. En cuanto a las segundas dosis, tener en cuenta los intervalos según plataformas. Para Pfizer 3 semanas, AstraZeneca 4, Moderna, Sputnik, Coronavac y Sinopharm 4 semanas también de intervalo con respecto a la primera dosis. Aquellas personas que han completado o que ya cumplieron el intervalo para recibir la segunda dosis de la plataforma Moderna, el esquema será completado en este momento con la plataforma de vacunas Pfizer, siendo ambas de la misma plataforma de ARN mensajero. Siempre tener en cuenta que ya no se tiene en cuenta el número de cédula para acudir a los vacunatorios. La siguiente. Y en cuanto a las terceras dosis, nuevamente insistir en el beneficio de esta dosis de refuerzo. El intervalo mínimo recomendado en el país es de 4 meses en relación a la aplicación de la segunda dosis. Y todas las plataformas ahí mencionadas van a recibir Pfizer o AstraZeneca, y para aquellos que fueron vacunados con la plataforma de Johnson & Johnson, recordar que el intervalo mínimo es de 3 meses y que recibirán como dosis de refuerzo las vacunas de la plataforma Pfizer. La siguiente. Nada más para recordar que el listado de los vacunatorios que están disponibles durante el fin de semana se encuentra en la página web dentro del apartado Centros de Vacunación. Esto se actualiza en forma semanal y allí podrán encontrar nuevamente el listado de todos los vacunatorios que estarán atendiendo este sábado y domingo. La siguiente. Hacer mención en relación a algunas preguntas frecuentes que estamos recibiendo, ¿verdad? Como ser, ¿cuándo debo vacunarme si tuve COVID? Recordar que las personas que tuvieron COVID deben posponer su vacunación por un intervalo de 4 semanas. Para los casos leves o aquellos que resultaron confirmados sin síntomas, deben contabilizar desde el momento del diagnóstico de esta enfermedad, es decir, desde el momento del inicio de síntomas o en los casos asintomáticos desde el momento de tener el resultado positivo, y para aquellos casos que requirieron internación por ser cuadros más severos, se contabiliza a partir del alta médica. ¿Cuándo debo vacunarme si tuve alguna enfermedad aguda? Generalmente la persona que haya presentado un cuadro febril o respiratorio agudo podrá vacunarse siempre que no haya sido confirmado COVID, una vez que se haya recuperado por completo de estos cuadros. La siguiente. Bueno, es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marta. Seguidamente el ingeniero Luis Álvarez, director general de Tecnología, Información y Comunicación del Ministerio de Salud respecto a un anuncio. Buenos días a todos. Como hemos anunciado en la semana a través de nuestras redes sociales, el Ministerio pone a disposición una plataforma digital que consiste en una herramienta adicional a la que ya disponemos en los portales, en las páginas web del Ministerio, y esto consiste en un carnet digital. Sería la emulación del cartón que tenemos, pero en formato digital. Se puede acceder a esta plataforma y a este carnet digital ingresando al sitio web www.vacunate.gov.pi, y donde encontraremos un botón que se denomina carnet digital de vacunación COVID-19, y ingresando a este link podemos acceder a esta plataforma. Una vez que accedemos a la plataforma, el formulario solicita completar los datos de número de documento, fecha de nacimiento, y posteriormente esto generaría una pantalla donde se pueden visualizar los datos de la vacunación. Adicionalmente a los datos de la vacunación y de las dosis que uno recibió, el sistema genera un código QR en los casos donde la persona tiene un esquema de vacunación completo.
Entonces, adicionalmente a la visualización de los datos en pantalla, también se puede hacer una descarga y esto genera un documento en formato PDF para que el ciudadano pueda tener eso disponible en su celular o en el medio que disponga digital. También queremos hacer unas aclaraciones respecto a lo que implica el uso de esta plataforma. Este carnet digital no reemplaza ninguna herramienta y ningún documento que ya dispone actualmente el Ministerio. Entonces, haciendo esa aclaración, por ejemplo, a los efectos de trámites, a los efectos de viajes, se sigue utilizando el certificado de vacunación COVID, que es un trámite electrónico que está publicado en el portal del gobierno y es un documento oficial que también ya ha sido socializado con todos los países a través de las embajadas, porque eso requiere un formato estándar que se tenga que validar. Entonces, esa es una de las aclaraciones. También es importante mencionar que se debe seguir conservando el carnet físico, el cartoncito de vacunación, y esto no reemplaza y no pierde validez. Esto no le quita validez al carnet que tenemos en formato de cartón. También la consulta que se haga en esta plataforma o la descarga que se puedan hacer de los documentos no significa ningún acto de inscripción ni suscripción a ninguna base de datos, ¿verdad? Son netamente a efectos de consulta. Esta plataforma y esta herramienta puede ser utilizada para la organización de eventos, para control de acceso a locales gastronómicos, a través de la herramienta de escaneo de código. Entonces, los locales comerciales, por ejemplo, o los organizadores de eventos pueden poner una persona que se encargue de escanear los códigos y puede verificar que es cierta o es válida la información que se está mostrando en pantalla. Entonces, como última aclaración, los reclamos respecto a informaciones incompletas o informaciones que están equivocadas de las vacunaciones van a ser canalizadas a través de llamadas telefónicas al 138 y ya cuenta con un procedimiento para dar el seguimiento a la solución de estos casos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Seguidamente la ronda de consultas por parte de los medios de comunicación. ABC. Padres de colegios privados piden que se deje sin efecto la distancia de 1.5 metros dentro del aula por falta de espacio. ¿Se puede tomar en cuenta el pedido atendiendo que es una de las recomendaciones esenciales para prevenir los contagios de COVID? Sí, es una de las cosas que se está evaluando justamente antes del inicio de clases, los protocolos del Ministerio de Educación y Cultura, y se establecerán las mesas de diálogo con respecto a esto. Informes de esta última semana mostraron el deceso de varios menores de 19 años no vacunados. ¿Eran menores con comorbilidades y se puede decir cuáles? Sí, tenemos un aumento de decesos en menores de 19 años con respecto al mes de diciembre de 2021 y la mayoría de ellos está siendo del grupo que no es pasible de vacunación. Pero también se han dado en grupos de adolescentes que no accedieron a la vacunación. O sea, correspondía vacunarles, pero no estaban vacunados. Y todos ellos con comorbilidades. Última hora. ¿Está previsto vacunar también contra el COVID en las escuelas? ¿A partir de cuándo sería, si hay una planificación así? Sí, mencionar que la vacunación en escuelas siempre es una estrategia válida para todo programa de vacunación. Nada más dependeríamos de disponibilizar las dosis, ¿verdad?, necesarias e ir planificando una estrategia escalonada para este tipo de vacunación. Pero sí es una estrategia válida y pensada a usar, que ya lo hacemos en realidad con otras vacunas del esquema regular. ¿Qué pasará con los niños menores de 5 años? ¿Se incluirá en la campaña a los de 3 o 4 como en Chile o Argentina? ¿El CONTENAI evaluará eso? Sí, tenemos pensado evaluar una vez que podamos avanzar y cumplir la meta con la población objetivo actual, que son los niños de 5 a 11 años. Recordar que nuestra vacuna, la vacuna Coronavac, que fue aprobada para uso de emergencia en nuestro país, fue aprobada únicamente a partir de 5 a 17 años en menores.
La CDC de los Estados Unidos publicó que espaciando las dosis de Pfizer en la población pediátrica se reduce hasta 10 veces el riesgo de miocarditis, por lo que la nueva recomendación es extender de 3 semanas a 8 semanas el intervalo entre la primera y la segunda dosis. ¿Se va a mantener el tiempo entre una y otra dosis o se va a ampliar? Justamente es el tema que nosotros tenemos próximo a tratar dentro de lo que es las reuniones del Comité Técnico Asesor de Inmunizaciones. Debido a esta evidencia que se va generando, ya son varios países que han adoptado este intervalo de 8 semanas entre la primera y segunda dosis en este grupo de población. Próximamente tendremos la respuesta según la recomendación del COTENAI. ¿Quiénes son esos niños no pasibles de vacunación? En este momento nosotros tenemos una población en la cual todavía no tenemos autorización para uso de las vacunas, que son justamente los niños menores de 5 años, ¿verdad? Esos niños todavía no están incluidos dentro del plan de vacunación, y luego las contraindicaciones específicas de cada vacuna hablan de un grupo poblacional que quedaría exento de recibir una vacuna, pero no así teniendo ya actualmente la posibilidad de disponer de 2 plataformas diferentes. Quizás eso se reduzca más, ya que las contraindicaciones son específicas para cada plataforma. ¿Hay datos sobre niños vacunados, perdón, sobre niños hospitalizados por COVID actualmente? Sí, el último corte que evaluamos, digamos, es lo que corresponde a lo que le había mostrado y corresponde al 8% del total de hospitalizados de un grupo de más de 1.100. De este grupo se encuentra la mayoría en los menores de 5 años, y el segundo grupo que presenta mayor internación dentro de los 0 a 19 es el grupo de adolescentes. Se tiene un poco menor de casos hospitalizados en el grupo escolar. Siguiente consulta de última hora. ¿Cuáles son las proyecciones para febrero con respecto a los contagios y decesos por COVID-19? Sí, la actualización última que tenemos del IHME es del 21 de enero. Ahí se adelanta, digamos, lo que es el pico. Según esta proyección, prácticamente el pico ya se dio a este fin de enero, y tenemos que ir viendo cómo se comporta digamos, la cantidad de confirmados a partir de esta semana que viene, que es la segunda de febrero. Y con respecto también a este descenso, si se mantiene en forma sucesiva durante 3 semanas aproximadamente, para hablar de un verdadero descenso. Recordar también que los picos de casos, a esos le siguen los picos de fallecidos, y que tienen una relación de 2 o 3 semanas después. ¿A qué atribuyen el bajo número de niños inscritos para la vacunación? Sí, creemos que puede ser también un problema de acceso. Nosotros estamos ahora justamente por eso habilitando la vacunación sábado y domingo en vacunatorios definidos y que estarán disponibles en el listado, en el apartado que hemos mostrado. Además, se habilitará también la vacunación en niños en el Autódromo Aratirí, siguiendo también la de adultos, pero también estarán disponibles las vacunas para niños este sábado y domingo hasta las 18 horas. Así que creemos que en esta forma podríamos facilitar que estos niños que fueron inscritos y que aún no accedieron puedan acudir a estos vacunatorios habilitados durante el fin de semana. ¿Cuál es la comorbilidad más frecuente en niños fallecidos por COVID? En adultos es la cardiopatía, la diabetes y la obesidad, y en los niños se ve un alto porcentaje de lo que es la parte de enfermedades neurológicas. También se ve en cardiopatía, también se ve diabetes, pero uno de los grupos, digamos, que son aquellas encefalopatías hipóxicas, por ejemplo, que se le llama parálisis cerebral infantil, y también el grupo de las cariopatías. Esas son las comorbilidades más frecuentes en niños. Muchas gracias, doctoras, ingenieros. No habiendo más consultas, cerramos la conferencia de prensa semanal del Ministerio de Salud. Que tengan muy buen día.